Quizás algunos ya se han dado cuenta cómo nuestra nación casi se volvió al nivel de la crisis del 9/11, del septiembre 11. Y esto está entretejido, estaba hablando esta mañana también sobre esto. Esto está entretejido con lo que Dios dijo en su palabra, lo que Dios dice en su palabra y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Está entretejido, amados. No podemos evadir esto. El pueblo de Dios se reunía en las sinagogas en aquel entonces. ¿Para qué? Para hablar de los designios de Dios, para recibir el mensaje de Dios, para recibir la palabra de los profetas, para recibir la instrucción que viene del cielo. Y en la Escritura tenemos la instrucción que vino del cielo y tenemos que vivir por ella. Es asunto de como humanos tenemos nosotros que creerle a Dios y no dormirnos en nuestros laureles, como se dice, ¿no? Yo sé que usted lee su Biblia, ¿no? Usted la lee y usted medita en esa palabra, usted le habla a Dios. Pero no es que le hablemos a Dios solamente cuando hay alguna necesidad urgente, sino que le hablemos a Dios continuamente. En todo momento usted sea un vaso receptor y un vaso agradecido para Dios, para el Espíritu Santo. Gracias por este día, gracias por levantarme, gracias por librarme, Señor, del peligro inminente y de las cosas que están ocurriendo hoy. Gracias por todo, Señor, porque tú guardas mi salida y mi entrada, tú guardas mi acostar y mi levantar. ¿Qué te cuesta entonces? Séle fiel a Dios, séle fiel, ama a Dios. Y si amas a Dios, todos los demás problemas en tu vida, en tu familia, tendrán solución. No es que somos perfectos, pero tenemos la disposición para hacer las cosas que Dios espera de nosotros. Pero no, hay tantos creyentes por ahí que andan en altas y bajas y andan amargados, andan enojados, andan escondiendo cosas que han hecho y que han dicho. Se han enojado con su prójimo, han dicho cosas que han ofendido a Dios. Y aunque a veces las personas no escuchan lo que se dice de ellas, ¿no? Porque alguien lo dijo a espaldas, a la larga se siente el golpe. Como dice el dicho, hay palabras que duelen, ¿no?, más que golpes de espada. Entonces, entendemos nosotros que en esta debilidad y en medio de estos problemas, en medio de estas circunstancias en que estamos viviendo, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Por eso, al participar de la Santa Cena, usted está haciendo borrón y cuenta nueva. Usted no se está justificando y diciendo, pues, voy a vivir como quiera vivir, y simplemente, como antes algunos quizás íbamos a un confesionario, ahora pues nosotros hacemos una oración rapidita, un Padre Nuestro, y ya, y seguimos con nuestra vida pecaminosa. No, la palabra nos enseña que el que practica el pecado, ¿sabe lo que es practicar? Practicar es como la gota china, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo hasta que hace un hueco. La paga del pecado es muerte. Entonces, seamos sabios y entendidos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos prestados. Pero esto estaba determinado que iba a ocurrir así. Entonces, lo que necesitamos a veces, y en realidad, es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud más bien, porque ya usted sabe la dirección que debe de llevar. Cambie de actitud y dígale, yo quiero perdonar, aunque parece que no lo siento ni lo quiero, pero lo puede hacer. Perdone. Yo quiero dejar de criticar, aunque parece que no lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a criticar, no voy a hablar cosas que no necesito ni debo de hablar. Aunque usted vea lo que vea en la iglesia, entre el pueblo de Dios, la instrucción es esta: no juzgues para que no seas juzgado. Entonces perdona. Pues ¿cuántas veces? Solíamos pensar 7 veces, ¿no? Y de momento Jesús viene y cambia el asunto. En vez de 7 veces, ¿no?, añade un 7. Dice 70 veces 7. Entonces, la disposición nuestra es que tenemos que dejarle el resultado ¿a quién? A Dios. Porque a la larga Él dijo, mía es la venganza. Entonces, por donde quiera que usted trate de ganarle a Dios, ya Dios te ganó. Ya Dios nos ganó. Entonces Él puede decir, misericordia quiero. ¿Sabes qué está pasando con esto?
que tenemos que cambiar de actitud y dejar de juzgar y de condenar y de estar diciendo cosas que no debemos de decir y dejarle resultado al Señor. Porque este es el tiempo que se profetizó en la palabra de Dios, en que Cristo, el Hijo de Dios, estaba a las puertas. Y no todo el que me dijo Señor, Señor, entraría al reino de los cielos. Habrá muchos que serán sorprendidos, tocarán a la puerta y la puerta no se les abrirá. Y pensarán, pero ¿cómo es posible si yo iba a la iglesia, si yo era esto, yo era lo otro? Es porque Dios no estaba buscando eso. Dios estaba buscando tu corazón, tu actitud, cómo tú eres transparentemente delante de Dios. Él ya sabía que tú no eras perfecta, que tú no eras perfecto. Él ya lo sabía que no somos perfectos, ¿no? ¿Quién está libre de pecado? Si hasta hay ejemplo de esto. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, no podemos justificarnos delante de Dios. El único que justifica es Él. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Nos amó con amor eterno. No es un amor de conveniencia. Nos amó con amor eterno, incondicional. Aún el pecador que se pierde, el creyente que apostata y su nombre es borrado del libro de la vida y es lanzado al lago de fuego, no podrá decir jamás que Dios no le amó, porque Dios le amó y sufrió la pérdida y la seguirá sufriendo Dios eternamente y para siempre, porque perdió a alguien que pudo haber entrado y se perdió, ¿no?, porque se apartó del amor de Dios. Y dirá, yo amé a Dios cuando le encontré. No, Dios ya te había amado. Dios te amó primero. Y nuestro deber era ser agradecidos y no morder la mano del que nos estaba dando de comer. Y no murmurar como murmuraron en el desierto y perdieron sus vidas en un día. Entonces, amados, la naturaleza de Dios, Él la derramó por beneficio y para beneficio nuestro. Sepamos aprovechar esto. No sé cuántos, otra vez voy a repetir esto que comencé diciendo, estarán dando cuenta, pero en esta semana que acaba de pasar la nación casi volvió al nivel de crisis del 9/11 de septiembre 11. Oiga, la seguridad nacional del Departamento de Policía se elevó al más alto nivel. Y esto el Señor trató conmigo no esta mañana, ayer, otra vez sobre esto que está ocurriendo. Si ha pasado algo más, ¿no?, es porque esto en realidad ha comenzado. Lo que está ocurriendo en las naciones de la tierra y en esta nación ya ha comenzado y no se va a detener. La seguridad nacional del Departamento de Policía se elevó al más alto nivel. En todos los estados de la nación, el funcionamiento de la policía local está siendo retado, mientras una parte de la sociedad se está dividiendo entre blancos y negros. Tenía una diapositiva por ahí que ustedes la están viendo y que lleva un mensaje a lo que les estoy diciendo. Es lo que el presidente Abraham Lincoln llegó a decir, pero esa referencia que él está usando, ¿de dónde viene esa referencia? Una casa dividida contra sí misma no puede subsistir, no puede quedar en pie. Eso es una referencia bíblica que Abraham Lincoln dijo. Esta es una nación nueva, relativamente joven, pero está llena de problemas. Pero así lo permitió Dios. Porque si esta nación confía en Dios, o hubiese confiado en Dios, o continúa confiando en Dios, como lo hizo en aquel entonces, eventualmente tendremos las de ganar. Pero si la nación se divide, está destinada ¿a qué? A derrumbarse. En todos los estados de la nación, el funcionamiento de la policía local, y repito esto, está siendo retado, amenazado, mientras una parte de la sociedad se está dividiendo entre blancos y negros. Esta es la base de lo que está pasando, pero ahí estamos nosotros como hispanos y como latinos. Escuchará también, ¿no?, lo que se está diciendo. Una bomba de tiempo está esperando el momento en que las tensiones raciales
la puedan hacer explotar en las ciudades de mayor población de esta nación. Y esto lo estamos viendo ya desde hace unos años atrás, pero ha llegado como a un clímax, como a un máximo, como a un punto, ¿no?, en que toda la nación se sacudió, parecido a lo que ocurrió en septiembre 11, hace tantos años atrás. Una vez más, el 2016, este año, está haciendo historia. Y por cada tragedia que pasa, se están cerrando las puertas para que esta nación no pueda regresar al nivel de bendición en que otros años disfrutó. Vea lo que está ocurriendo. Yo les he hablado de puertas que se cierran. Yo les he hablado que se puede llegar a un punto donde ya no se puede regresar. En inglés le dicen to get to a point of no return. Un punto donde ya no se puede, y les hice la ilustración de los agujeros negros, ¿no? Como hay una fuerza invisible que si tú llegas hasta ese punto tan cerca de esa fuerza gravitacional, no puedes escapar de ella. Y así está ocurriendo. La apostasía quiere llevar al pueblo de Dios. ¿Qué es la apostasía? Que el pueblo se desanima, que el pueblo deja de creer, que el pueblo le da la espalda a Dios, que el pueblo comienza a decir, no, entonces Dios no existe, entonces lo que se me ha dicho es una mentira, es un engaño, jamás. El Espíritu de Dios no puede ser burlado, Dios es la verdad. Si tuviéramos la paciencia que Dios mismo nos ha dado a nosotros y la ejecutamos, llegaremos al final de esta carrera. Pasaremos al otro lado, donde el túnel parecía que terminaba y comenzaba algo que no entendíamos. ¿Me está entendiendo? Cosas que no podemos controlar. La misma muerte. Pero esa muerte ya fue vencida por Cristo Jesús. El temor y el terror de la muerte no debe de ponerte a dudar o a pensar, se acaba todo, entonces cuando me muera se acaba todo. Si niegas a Dios es porque estás creyendo que el día que muera se acaba todo. Y Dios dijo, está determinado al ser humano morir una sola vez y después de esto se abrirán los libros. ¡Qué tragedia más grande! Despertar entonces a una realidad en la cual no podrán escapar. Eso es lo que quiere hacer la apostasía. Es el point of no return. Es el punto donde ya no pueden regresar. Si se cruza esa línea, entonces su nombre queda expuesto de esa persona a ser borrado del libro de la vida. Algunos dirán, pero pastor, ¿cómo es posible eso? Pues lea lo que dice la palabra. En el mismo libro de Apocalipsis, creo que en el capítulo 3, verso 5, es el capítulo 3, dice la palabra de Dios, guarda tus vestiduras, guárdate de no mancharte, para que no borre tu nombre del libro de la vida. El que escribió el nombre nuestro en el libro de la vida, el que escribió el nombre tuyo en el libro de la vida, lo puede, obviamente, ¿qué? Borrar. Entendamos esto, Dios no puede ser burlado. Lo que la persona siembre, eso va a cosechar. Y recuerde que hay pecados que son de muerte. Hay pecados que van a traer consecuencias. Hay pecados que van a hacer que pasen cosas tristes, tragedias en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque fueron pecados de muerte. Hay otros pecados que no son de muerte. Pero el peor de todos es el que te lleve a la apostasía. Porque entonces todo lo que hiciste se perdió. De nada te valió. Porque dejaste de creer lo más básico. Un corazón contrito y arrepentido. Dios no puede que rechazar. Tan sencillo que lo tenían, pero se dejaron engañar por el Dios de este siglo, que les cegó el entendimiento para que no vieran la luz del Evangelio, que se estaba predicando la verdad, y pusieron su mirada en otras cosas. Quizás oyeron murmuraciones, quizás juzgaron, quizás condenaron, quizás se afligieron porque fueron injustos con ellos, con tales personas, y no le dejaron lugar a la misericordia ni al juicio de Dios, y tomaron la ley en sus manos, como muchos están haciendo hoy en día. Pero eso es señal de lo que habría de ocurrir. Y muchos están tomando la ley de la tierra, la ley del gobierno en sus manos, clamando justicia. Y cada vez entonces que la grieta se hace más grande, que la herida se hace más ancha, ¿no?
menos es la oportunidad de esta nación para volverse a reunificar como Dios quiso desde un principio. Y la llamó tierra que fluiría leche y miel. ¿Me explico? Una bomba de tiempo está esperando el momento en que las tensiones raciales la puedan hacer explotar en las ciudades de mayor población de esta nación. El 2016, amados, evidentemente está haciendo historia. Y por cada una de esas tragedias que pasa, se están cerrando estas puertas que estoy hablando y que no se podrá regresar al nivel de bendición que en otros años se disfrutó. Y es lo que se dice por ahí, volver a ser América grande otra vez, pero me temo que ya es demasiado tarde. Tiene que haber un cambio de actitud en el corazón de los habitantes de este continente. El sueño americano, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una pesadilla. Y hemos pasado el punto, como les dije, desde donde ya no podremos regresar. The point of no return. Claro que el enemigo de Dios va a atacar al pueblo de Dios, primeramente, porque por lo demás no tiene que preocuparse mucho. ¿Me está entendiendo? Pero él va a usar el arma secreta, el arma efectiva. Y desafortunadamente esa arma existe y está en las manos del príncipe de este mundo, del dragón, de la serpiente antigua, el diablo. El Señor le reprenda. Y esa arma secreta es la apostasía. Y el apóstol Pablo lo vio. Y otros lo vieron. Otros vieron el espíritu del anticristo venir y traer un nuevo orden en la tierra, en las naciones de la tierra. Pero Pablo vio más allá y vio el espíritu de la apostasía. Y eso tendría que manifestarse antes de que viniera el Señor y pusiera sus pies sobre el monte de los olivos. Antes de que el Señor hiciera sonar la trompeta final, que está profetizado en la palabra. Se oirá un clamor, el clamor de la medianoche. Se oirá una trompeta final. Y nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No sin antes, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y nos reuniremos todos con el Señor. Esto es una historia, esto es un cuento de hadas. No, amados, eso es una realidad. Nos reuniremos con el Señor en las nubes. Pero ¿quién ha escuchado cosas semejantes? ¿Acaso aquel Enoc no se lo llevó Dios? ¿Caminó con Dios y Dios se lo llevó? ¿Murió Enoc y lo enterraron? No, se desapareció. De momento estaba y de momento se fue. Se lo llevó Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquel gran profeta Elías, lea la escritura, ahí está. No es solamente una historia para contar en la escuela dominical. Elías fue un profeta de Dios. Y su propio siervo lo vio y se aprovechó de esa circunstancia, obviamente. Pero entienda lo que le pasó a Elías. Dios se lo llevó en un carro de fuego. Hay animales celestiales que Dios utiliza. Hay caballos que Dios utiliza. Hay seres alados que Dios utiliza. Si usted ha tenido un pet que lo ha amado, si usted ha tenido un animalito, un pajarito, algo que usted amó mucho, oiga, lo va a ver otra vez. Porque a Dios no se le pierde nada. Nada, nada. Lo que salió de Dios, a Dios regresa. Solamente el pecado te separa de Dios. Y ese animalito y ese pet no pudo pecar. ¿Me está entendiendo? Que un animal entre y un ser humano y tú te pierdas en el infierno. ¡Qué tragedia! Con razón, Noé se golpeó contra la pared del arca y dijo, ¿cómo es posible que estos animales obedezcan? Y ciertamente esos animales le hicieron caso a Dios. Y toda aquella generación, salvo 8 personas, se perdieron eternamente y para siempre. ¡Qué tragedia! Que un hombre justo como Lot, ¿no? Que un hombre que estaba a las puertas de una ciudad,
La misericordia de Dios lo alcanzó y le dio la salida no solamente a él, sino a su mujer y a sus hijas. Y aún así nos dice la misma historia, que Dios salva la familia de Lot y lo salva a él, pero ella, su esposa, decide apostatar a la última hora, cuando Dios le dijo claramente: no mires hacia atrás. No dice Jesús: ya que has puesto tu mano en el arado. No, pues me dijeron, no, pues que en esa iglesia, no, pues que fulanito, que fulanita, no, es que nos reuníamos en las casas y hacíamos taquitos al pastor, ¿no? Y ahí se nos iba todo, ¿no? No, ahora no se ría, pero algunos se recordarán. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Somos humanos, son las cosas que usted tiene que evitar. Si alguien está hablando mal de nosotros, si alguien está hablando mal de la iglesia triunfante, ¿cuál es su deber? ¿Echarle leña al fuego? Sal a la herida. ¿No? ¿Le echa sal a la herida? ¿Ah? ¿No? ¿Le echa leña al fuego? ¿No? ¿Y qué se supone que usted haga? Salga siempre a la defensa. No juzgues, no condenes, porque tú no sabes. Dios sí sabe. Déjale el resultado al Señor. Así hay muchos hoy en día. Mire, hay personas por ahí que hablan y les gusta hablar cosas que no son verdad. Y hablan contra, digamos nosotros, los pastores, porque ya estoy aquí, en este lugar, ¿no? Y entonces andan por ahí diciendo barbaridades. Pero qué triste si uno de nosotros escucha esas barbaridades y es como si le dijera amén. Porque comes con ella, hablas con ella, le dices que sí a esa persona, tratas con ella, sabiendo que está hablando mal de nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que esos son enemigos que nuestros, gústele o no le guste, ellos decidieron ser enemigos nuestros. Nosotros nunca le hicimos nada para que se constituyeran nuestros enemigos. ¿Me está entendiendo? Ellos se hicieron enemigos nuestros, o acarrean eso que David supo respetar en Saúl. ¿Me está entendiendo? Porque Saúl no se puso ahí a sí mismo. David no se puso ahí a sí mismo. Y yo no me puse aquí a mí mismo, ni tampoco la hermana Mary. Y sabemos entonces que no es bíblico decir cosas, ni maldecir al profeta, dice Pablo, ni tocar al ungido de Dios. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que dice la Biblia. Y tampoco le puede echar la culpa al ministro o a la persona que está sirviendo a Dios. Entonces, se constituyen enemigos de nosotros. Y al usted tener amistad con esas personas, ¿qué usted cree que está pasando? Los amigos de mis enemigos se constituyen mis enemigos también. ¡Wow! Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo? No, yo no te estoy culpando. Dios sabe lo que está pasando. ¿Me está entendiendo? Dios pesa los corazones. Si hay personas que están juzgando y están condenando y están chismeando y están diciendo esto y están murmurando y están haciendo los taquitos al pastor o lo que sea, me refiero, ¿me entiende? No, lo está haciendo en contra de los ungidos de Dios. Y eso es cuestión de tiempo, amados, eso no falla. Y no es que salga eso de nosotros, es que eso ya salió de Dios. Pregúntele a Moisés, pregúntele a María, su propia hermana, y a Aarón. Y pregúntale a los que murmuraron, a los hijos de Coré, que murmuraron contra los ungidos de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las serpientes ardientes que salieron en el desierto? ¿Qué pasó? Que los comenzaron a morder. Y Dios en su misericordia le dijo a Moisés: levántate un asta con figura de serpiente ahí, para que cuando la vean, el veneno de la víbora no los mate. Amados, esta es la realidad. Yo creo que ustedes son más que bendecidos, porque hasta aquí ustedes nos han aguantado y nos han soportado, a pesar de la marea contraria, a pesar de lo que ha bajado como agua contraria, porque no hay cosa más difícil que trabajar en contra de la corriente, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo solamente le digo estas cosas para que considere siempre delante de Dios que Dios está pesando tu corazón, no importa. La intención que tú tengas, Dios la vio.
y Dios está pesando la intención de tu corazón. Mejor haz lo que es correcto, mejor déjale resultados. Por eso es que a veces decimos, no, pues, entonces, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que perdonarte, pero te perdono. ¿Me explico? Yo no tengo nada de qué perdonarte, pero te perdono. ¿Tú crees que yo hice mal, que fui injusto? Mi corazón, no hubo injusticia para ti. Pero si tú lo quieres creer, tú lo puedes creer. Pero recuerda que yo vine delante de Dios, examiné mi corazón y no encontré injusticia contra ti. No encontré maldición contra ti. No encontré mala intención contra ti. ¿Por qué me haces esto? ¿Me explico? Entonces, es lo que Dios responde. Como le dijo a Samuel. Samuel, no lo están haciendo contra ti. Lo están haciendo contra mí, dijo el Señor. Y ya la cosa cambia. ¿Ves? Entonces le tendrás que dar cuenta a Dios. Y hay de aquel que cae en las manos del Dios vivo, dijo el rey David. Amados, les digo esto porque esto nos va a ayudar a sobrellevar lo que está pasando, porque las murmuraciones no van a parar. Mientras todo esto se siga agravando, todos los problemas internos de la iglesia, de la congregación, van a seguir multiplicándose como un cáncer, se van a seguir esparciendo. Hay una mutación en esas células malignas, se sigue regando por todos lados. La murmuración es lo que ocurrió en el campamento, es lo que atrasó el campamento. Y en esta hora crucial, el mundo quiere atrasar el campamento de Dios. Y ya usted ve lo que está pasando. Vamos a tener que definirnos claramente ante la sociedad, ante la humanidad, ante Dios. Definirnos lo que somos. ¿Creemos o no creemos? ¿Somos o no somos? Pero sin juzgar ni condenar a nadie. Al que podamos ayudar, le ayudamos. Al que quiera morder nuestra mano después que le ayudamos, le tendrá que dar cuenta a Dios. Dele gracias a Dios, y yo le doy gracias a Dios. He entendido que no nos encontramos en una ciudad grande, porque la tensión racial en estos lugares irá aumentando. Ahora no estoy diciendo aquí que usted tome nota de esto necesariamente. Usted siempre decidirá dónde usted quiere vivir, dónde usted quiere residir. Yo simplemente le estoy diciendo algo que he aprendido y estoy aprendiendo a través del tiempo. No, le doy gracias a Dios por Alamogordo. Le doy gracias a Dios por este desierto aquí. Pudiéramos estar en Albuquerque, quizás. Pudiéramos estar en El Paso o en Dallas. Hello, ni lo mande Dios. Pero, oiga, así es. Entonces vamos a confiar en Dios, que el que Él llamó, Él acomoda. Y no nos desesperemos demasiado, vayamos a hacer cosas que luego tengamos que decir, ay Señor, ¿por qué me dejaste obrar como Sara y Abraham, que se desesperaron y pensaron que ellos podían arreglar el asunto de tu promesa? Y no estaba en Sara, ni estaba en Abraham, estaba en Dios. ¿Ve lo que pasó? Ismael. ¿Estaba en los planes de Dios? No. ¿Pero iba Dios a culpar a Ismael? No. Lo tuvo que bendecir. Y ahora es la espina de Isaac. Hasta que venga el hermano mayor y arregle todo esto. Y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y ponga a los amalecitas en su lugar. Y a los hijos de Ismael rebeldes en su lugar. Y se den cuenta que solamente hay un Dios. Y su nombre es Yahweh, Jehová. Un solo Dios. Y que Cristo Jesús es más que un profeta. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y que no nos dejó huérfanos. Dios envió a su Espíritu Santo, que es Dios. No una energía, no un poder, no una fuerza. Dios Espíritu Santo. Y está con nosotros y en nosotros. Y si usted quiere dar golpes contra el aguijón, pues haga como hacía Pablo antes. Golpea el aguijón, que es Cristo, la piedra angular. Que todo aquel que tropiece con Él será desmenuzado, polvo. Y eso es lo que viene. Y es lo que estamos viendo en Europa.
¿Me está entendiendo? Porque pronto esa piedra va a golpear a Europa. Eso lo vieron los profetas y escribieron sobre ello. El fin se acerca. Entonces tenemos nosotros que entender estas cosas, las zorras pequeñas, las que causan los fuegos en los sembrados, ¿no? Esas zorras pequeñas tenemos que entenderlas aquí, hoy, para poder atender a los Goliaths y los gigantes que están saliendo en el camino y poder cortarles la cabeza simbólicamente, por amor a Dios. ¿Me está entendiendo? En el Espíritu de Dios, por el poder de la palabra de Dios, porque dice que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que se puede hacer. Oiga esto bien. Porque esta mecha racial ya ha sido encendida. Y hay quienes están comentando de esto ya, que se cambien las leyes en este país hacia una democracia socialista. Y eso, amados, no va a pasar. Eso no va a pasar. No en esta nación. La constitución de esta nación se diseñó para llenar el molde de una república. Diga república. Eso es representativo. No es una democracia pura. ¿Me explico? Es representativa de un gobierno, de un poder, para que haya un balance, ¿no? Y no pase lo que ya ha comenzado a pasar, que una minoría, ¿no?, se ha justificado para que la mayoría se tenga que tragar el pecado de ellos. Eso es lo que hacen las democracias puras. Por eso cayó Grecia. Por eso cayó Roma también, aunque Roma comenzó como una república. Pero entendemos por qué las repúblicas no se establecieron, para que no ocurriera lo que ocurrió históricamente en otros lugares. Son nuestra nación, y lo dice por ahí, a republic under God. Una república bajo Dios. Eso, amados, quitar eso de ahí no va a ocurrir. ¿Sabe lo que puede ocurrir? Todo lo que amenace ese molde provocará una guerra civil. Y ya también ocurrió aquí una guerra civil. Lincoln. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Esto es un ciclo, un proceso, cuyo fin no lo podremos evitar. Cuando la nación se aparta de Dios, su final será inevitable. Y quiero leerles una parábola, y lo voy a dejar ahí por razón de tiempo. Pero en Mateo capítulo 21, verso 28, hay una historia, una parábola que Jesús hizo a dos hijos, confiando que entendieran y que se comprometieran con lo que Él estaba pidiéndoles. Les digo a la mayoría, porque se está aprovechando de esa democracia, de sus derechos. Y por eso las cosas están como están y seguirán de mal en peor, amados. Y hablamos quizás un poco más sobre esto más adelante.